fumo porrito, me fumo un charuto, asado y amigos quiero que sea legal. Le doy amor a mi planta, diamante en bruto, no quiero que se me persiga más. Legalícenla, legalícenla, legalícenla. Hola, Bienvenidos hola. una vez más. ¡Ah! No lo testeamos ni un poquito. Bienvenidos una vez más a Culti TV. Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué Hola onda? Faquitas, hola Keka, ¿cómo andan? ¿Cómo ¿Todo les en va? orden? ¿Qué Muy tal? bien. ¿Cómo andas, Jochita? ¿Qué onda, Keka? ¿Qué onda la gente que nos mira del otro lado? Estamos ahí, viste, resolviendo. No estaba claro quién habría. No Pero sé si se dieron cuenta. la magia del vivo esto. Producción Esto en vivo, funciona, le trabajo dicen en la equipo. tele. ¿Mm? Pero bueno, nada. Hola, bienvenidos. Estamos ¿Cómo acá estás, Ezequiel? nuevamente. Hoy equipo más reducido. Con Ivancito ahí atrás de cámara. ¿Qué? Es reducido. Es reducido. Era mágica, ¿viste? Nada, bueno, con un programa un poco más descontracturado, creo que tenemos bastantes noticias para charlar, más a título internacional que a título local, Sí. porque las locales las cubrimos la semana pasada y no ha pasado mucho en el interín. Y después nada, por ahí hablar un poco de cultivo en exterior, ahora estamos entrando en febrero, en toda la Se parte, viene la época. el inicio de la floración, ese momento tan lindo. No sé, ¿querés introducirnos, doctor Keka? Bueno, habíamos charlado la idea de hacer el tema de un poco un repaso de algunas cuestiones internacionales, porque, bueno, como ya sabrán, nos interesa mucho el tema de la regulación del cannabis, de terminar con su criminalización, y a nivel internacional es una experiencia que es muy diversa según los países, que va también cambiando año a año, que va mostrando los distintos desafíos que tienen regular el cannabis en el mundo. Y bueno, en función de eso tomamos algunas noticias para tener un pantallazo de algunos puntos distintos de lo que está pasando y de lo que se está discutiendo. Si les parece, nos metemos en eso. Sí, de una. ¿Con cuál te parece que arranquemos? ¿La de Uruguay? Creo que está ¿Para qué lado Tailandia. encaramos la Creo charla? que está Tailandia. ¿Para No qué era el lado? orden, no era el orden que hablamos hace 5 minutos. ¿Para qué lado encaramos? Creo que Pero está bueno, pará, mientras levantamos la primera nota, Faca no estuvo prestando atención. No, sí, lo que pasa es que bueno. No, para mí lo que está bueno, digo, siempre que tomamos el tiempo y la oportunidad de eh, ver cómo se desarrollan distintos modelos de política pública en cannabis a lo largo y ancho del mundo, para mí es muy valioso porque, digo, la regulación del cannabis es algo muy incipiente, muy nuevo en la amplia mayoría de los países. Hay muy poquitos países que tienen una regulación un poco más antigua, e incluso los que la tienen son regulaciones muy básicas, que tampoco están pensados para el mercado del consumo por ahí ya a gran escala, como se está empezando a desarrollar en California, en Nueva York o en algunas otras instancias. Y como todavía está todo tan en fase beta, por así decirlo, digo, y acá en Argentina todavía estamos queriendo discutir la situación, siempre que tenemos la posibilidad de ver cómo van avanzando los distintos experimentos, las distintas versiones e interpretaciones de cómo se debe regular esto, me parece que es muy valioso. Digo, Faca nombrado Uruguay, Uruguay es un modelo que tiene Sí. la legalización del cannabis y de todas las sustancias hace ya 26 años, pero que tiene un régimen de acceso al cannabis muchísimo más nuevo, que ha tenido un montón de contratiempos. La idea era arrancar No, pero con podemos arrancar. Finlandia, Sí, vamos a que no arrancar sé si por lo el otro tenemos, lado. pero Porque que Finlandia es una no, versión. Tailandia. Tailandia, Tailandia, no, Finlandia. Tailandia. ¡Oh! Hay que ver en Nada Finlandia. que ver, igual, era algo porque- con Landia, boludo. El programa Sí. viene. Digo, pero era algo con Landia. Bueno, pero ponele Tailandia, digo, Tailandia hace 4 años creo que había sido. Tuvo, hace, sí, 3 años tuvo un super boom porque había legalizado El uso adulto. el uso adulto. Y bueno, y habían tenido efectivamente, como se había convertido también en un centro del turismo canábico. Gente Claro. que iba a Bangkok a comprar de Dispersarse. manera, claro, comprar de manera legal. Este, y bueno, la novedad de lo que hubo en el último periodo es que
se está achicando un poco esa primera expansión. Tiene el proceso en Tailandia, en general los procesos regulatorios tienen marchas y contramarchas, porque como lo decía Bocha, está muy vinculado a las políticas públicas y los cambios de gobierno en políticas que son relativamente novedosas van teniendo como marchas y contramarchas. Tailandia no es la primera vez que tiene como una parate con esto, ahora avanzan un poco más. El tema es que había habido una expansión muy grande, ¿no? Después cuando veamos Nueva York vamos a ver algo similar. Ellos arrancaron con una expansión muy grande, miles y miles Dispensario. de dispensarios. Ahora están tratando de avanzar en el tema de la regulación de las licencias y le están pidiendo una serie de requisitos y eso ya está haciendo de, bueno, por ejemplo, Algo parecido acá, también con estas adecuaciones sí, nuevas. sí, acá la diferencia es que hay un retroceso en el sentido de que se había legalizado el uso adulto, entonces vos podías ir a un shop legal y comprar cannabis con alta dosificación en THC. Ahora están volviendo un poquito para atrás, que haya prescripción médica. Sería un modelo como lo de California, que vos ibas con la receta y podías comprar cannabis. De hecho, perdón, ahí sumándole, vos hablabas de esto de cómo cambian las políticas según los gobiernos. El primer ministro que asumió ahora dijo que está totalmente en contra del uso recreativo, más no así de un uso correcto, lo que consideran el uso verdadero, el uso correcto de la planta o del cannabis, para los fines que sean como de verdad, no recreativos, y sobre eso también es que encara esta política, ¿no? Vamos a limitarlo lo más posible en estos usos y en estos parámetros y con estas condiciones, que es lo que yo digo que me hace acordar un poco a las adecuaciones que tiene acá respecto a la trazabilidad, a determinadas genéticas, sin hablar del contenido de THC. Digo, me parece. Sí, por ahí la diferencia me parece fundamental con la situación argentina es que en Sí, Tailandia o incluso en California, empezó. digo, vos tenías una habilitación, una apertura del mercado con una serie de características que a vos te permitían el desarrollo, Sí, ya en de un en montón el de nivel cosas. de la empresa, la finalidad de lucro. Hoy en Argentina el modelo en ese sentido todavía es muy distinto, sigue estando basado en otros conceptos, con lo cual me parece que todavía nos falta bastante para llegar. Pero sí, por ahí me No, parece, yo lo se hablo me en el ocurre. sentido de la limitación, más no obviamente con esa diferenciación de lo legal, del primer acceso legal que hubo. Sí, no, Digo, no, por eso, para mí, digo, lo que sí es interesante de esto es por ahí, bien, Tailandia nos puede servir como ejemplo de me sale legalización masiva, no sé si es legalización masiva, pero es la apertura casi indiscriminada del mercado de manera total y absoluta, y después como el propio gobierno dice, no, bueno, pará, necesitamos ordenar un poco más la situación y ver cuáles son los caminos que van tomando. Me parece que digo que haya que volver a la prescripción médica les da tal vez la posibilidad de ampararse en otros modelos que ya funcionan, como el de California, y en eso van buscando un poco la beta y lo de las de, licencias. de cómo sostenerlo. Sí, a ver, digo, que eso a mí me pasó cuando fue el boom de Tailandia y sale la noticia, en las redes sociales me aparecen incontables historias de gente que obviamente por ahí uno no conoce personalmente, pero digo, influencers y personalidades del cannabis del mundo o grandes marcas o bancos de semillas y demás que empezaban a abrir producción y locación en Tailandia y después claramente lo que pasó fue, digo, se desmadró el tema. Por ahí ahora es momento de pensar, bueno, nada, ¿qué podemos rescatar de esto? Digo, no, necesitamos una regulación, pero necesitamos una regulación que nos permita una sostenibilidad. Si no, lo que te pasa es esto. El mercado explota, el gobierno recula, en el medio un montón de gente que se mete, queda en Pampa y la vida culo para el norte, y no terminaste resolviendo ninguno de los problemas, ni garantizaste el acceso, ni permitiste que los usuarios y los consumidores locales pudieran tener un acceso seguro, sino que, digo, ¡boom! Y después retroceso. Sí, lo que pasa es que también tiene mucho que ver con esto que vos decías, el proceso de SEDA, primero de apertura, que hace que, bueno, la despenalización, la legalización, muchas personas, o sea, vos
en ese contexto, si te alquilás un local comercial y te pones a vender cannabis, se arma como todo un mercado gris, que fue lo primero que les pasó a ellos, que era como, bueno, no está vendiendo cocaína, está vendiendo algo que está despenalizado, pero no tiene licencia para hacerlo. Eh, bueno, eso efectivamente ocurrió también en Nueva York, que es hacia donde nos vamos a dirigir después. De hecho, si les parece, si vos podés abrirlo de Nueva York, ¿por qué? Porque ahí me parece es interesante el laburo, ellos también regularon el uso adulto, allá en Estados Unidos es por estado, no es a nivel nacional. Bueno, eso están viendo ahí, sería como el Aricame de Nueva York, ¿no? Es la agencia de regulación de cannabis. Si vos bajás, vas a ver que ahí, bueno, ahí donde está ese mapita, van ahí como armando los distintos distritos comerciales donde están los dispensarios, ¿no? Me parece, y está Mapa del bueno. cannabis. Ellos allá en Nueva York están muy divididos en 5 barrios, así como muy... Y ahora están haciendo, por ejemplo, la agencia, una cantidad de reuniones abiertas por barrio con la idea de cómo podés formalizarte. O sea, porque ellos, ¿qué les pasó? Ahora tienen 300 dispensarios registrados con licencia. ¿Te das cuenta que la mayoría igual están en el estado, en la partecita de ahí abajo? Ahí donde está poniendo vivo el coso. Porque después digo, tienen, si me quedé, perdón, te saqué del eje, pero me No, quedé por mirando. supuesto. ¿Hay un número de 3 cifras ahí? Claro, Estoy viendo boludo, mal. y los otros tienen 7, 15, ¿qué es esa? No tenés ni idea, ¿no? Sí, eso La creo que cantidad es de Staten dispensarios. Island, la más de abajo de todas. Mirá. Y de hecho, me animo a decir que los barrios donde menos hay son los barrios de más fuerte de comunidades marginadas. De hecho, cuando fueron las elecciones de alcalde de Nueva York, ahí en los barrios más populares fue donde ganó el actual Presidente. el actual alcalde, claro. Ah, claro. ¿Ves ahí dice upcoming dates? Esas son las reuniones que están haciendo por barrios para ir, ¿ves? Mirá. Brooklyn. Y van armando cómo hacer para que vos puedas acceder a tu licencia. Ellos tuvieron el proceso 1000 quilombos, porque desde la primera reglamentación de la ley, la conformación de la agencia, hasta hoy tuvieron trabas, causas judiciales. Ellos quisieron arrancar con un tema de reparación histórica en el otorgamiento de las licencias. Y bueno, por ejemplo, las empresas más grandes presentaron amparos judiciales diciendo que era discriminatoria la regulación, ¿no? Es decir, pero bueno, me parece que es un proceso interesante porque son uso adulto y un proceso de tratar de como ir llevando esa regulación. No, sí, sí. Me gustó mucho la idea de salir a buscar a los licenciatarios y educarlos y formarlos. Digo, es un paradigma económico, salir a buscar los clubes y las ONG de cultivo y ayudarlos a estar en regla. Mirá qué loco eso. O sea, y los tipos salen a buscar gente que quiera abrir dispensarios. Sí, no solo... Asesorías Entregan móviles. licencia. O sea, tienen mucho modelo más de gobierno abierto. Son agencia que hace charlas sobre cannabis, convoca... Militantes. Sí, Pero sí. de mierda. Pasa que allá también los distintos departamentos, las distintas áreas, las comisiones de trabajo tienen mucho más el tema de la participación de las organizaciones, el cabildeo, el lobby. O sea, por un lado tiene una democracia más indirecta a los norteamericanos, pero por otro, a ciertos niveles de gobierno, a mí me sorprendió mucho ver esto, que ellos tienen una agencia muy abierta de laburo. Sí, muy autónoma también, ¿no? Digo, en ese, Sí, en sí, esa, sí. digo, total autonomía. Yo salgo a caminar los barrios más humildes de esta ciudad a decirte cómo puedes ¿Cómo podés acceder a hacer? cannabis. Y allá es un gobierno, es un estado marcadamente progresista, ¿no? Obviamente. Y sí, allá como que designan a alguien a cargo, es como del área. Viste que usan mucho la expresión el zar de tal cosa, porque Sí. claro, es como que es esa Dueño persona, del tema. claro, que quedó a cargo, que es el que lo va a seguir.
Y bueno, y además justo ahora Nueva York está en una ola muy progresista desde que asumió Soja, ¿no es? Zoran Mamdani, que al chabón en la campaña electoral le preguntan si consumió cannabis y el tipo dice, sí, por supuesto, compro mi cannabis en el Legal Shop, dijo el chabón. O sea, es un militante del proceso regulatorio del uso adulto, lo cual también es novedoso, porque no es muy común que a un político le pregunten. Y te lo admita, boludo. O sea, Y te mete chivo, no entonces porque quiere no retruco. Depende chivo, no, pero de verdad, boludo. Para mí, de hecho, eso es mucho más que valioso. No sé cuántos políticos han admitido públicamente, ni hablar en campaña electoral, que hacen uso de cannabis. Ni siquiera que están a favor de la legalización. Digo, que hacen uso de cannabis. Recreativo, porque los otros candidatos sea bueno, una vez probé un aceite, viste, como que. Sí, una vez probé whisky. Claro, el Sí. tipo dice, no, no, yo fui al A mí me Legal dijeron que era Shop, medicinal. dice, trabajo para los neoyorquinos, viste. Pero bueno, me parece que es una experiencia interesante porque quizás lo de Tailandia da la sensación, también son tipos de estados profundamente. O sea, el estado de Nueva York tiene por lejos mucho más recursos que el estado nacional de Tailandia, ¿no? Me imagino Pero, que sí. pero obviamente lo que deja en De evidencia la comparación es que la regulación requiere una intervención de políticas públicas muy activas. Muchas veces cuando se habla del tema no es simplemente la legalización y bueno, y la apertura del mercado, sino que esto tiene que ir acompañado de una cantidad de políticas. Después, si ellos ya, por ejemplo, para los productos de cannabis y todo, ya desarrollaron como acá los productos con azúcar, con sal tienen el octógono. Mirá, Ellos también desarrollaron como su simbología. de prevención. El THC es como tiene su propia marca y dice, bueno, tiene THC, Contiene alcohol, contiene claro. THC. Y bueno, es la manera. Sí, pero allá Información. también con el tema del alcohol y todo son bastante. Tienen regulaciones. Con el tabaco tiene muchísimos impuestos también, digo. Son industrias muy reguladas. Acá se dice no, porque allá, pero en términos de políticas públicas, de las cosas que tienen que cumplir, Sí, sí, los persigue. les dan bastante, sí, sí. Pero bueno, la verdad que me pareció muy interesante lo que están haciendo ahí con la Agencia Pública de Nueva York. Después hay cosas. Lo interesante es una página de Instagram, no sé si podemos volver un segundo ahí. Es que vos no solo ves las políticas públicas, sino que podés ver también los comentarios y qué piensa la gente, ¿no? O sea, y no necesariamente toda política, todos decimos, uy, mirá que súper interesante, no todo el mundo gusta. Mira, hay una publicación, si vas un poco para abajo, ellos tienen como un tema, no, no en esa, si vas para el feed, bajando hay una que tienen, bueno, tienen mucha actividad, Claro, ¿no? elaboran mucho, además, boludo. Vamos al feed, ¿eh? Pero agarran y hay una que se termina el plazo para presentar tu stock, qué sé yo. O sea, vos tenés que declarar tu stock. Y los comentarios dicen como, bueno, yo qué bueno que me quedé sin stock y no tengo que declarar nada. Entonces tú dices, che, re primer mundo, re interesante. Y allá y te están diciendo, no, no. Guacho. No, Higher no, education, además hacen chistes. no, allá le remeten, pero ¿viste? De pronto también un comentario dice, no, esto es suerte que Zafer una vez cagada. Pero bueno, la verdad, muy interesante. Interesante. Y bueno, y ahora sí seguimos, si les parece. Tenemos el tema de Uruguay. Nos sigue. Que acá fue mucho ejemplo, ¿no? Se lo tomó de una manera muy enfática el proceso ahí, lo cual estuvo muy bien porque en términos de América Latina fue el primer país, ¿no? Que tuvo una política de regulación de uso adulto del cannabis. Bueno, ahora hace poco se dieron a conocer los datos de la venta de cannabis en las farmacias, que fueron más de 4 kilos. Y bueno, 4 kilos, ¿no? 4 4 toneladas. toneladas, ¿no? 4 toneladas, No, perdón. me 4 4 toneladas. kilos y ahora fuman 2 cristianos. Está cortito Uruguay. No, ahí está. 4.290 kilos, 4 toneladas
de ese porro de farmacia que es bastante cuestionado. Sí, ¿no? Que la calidad, que el contenido de Sí, THC. claro, y era lo que decía antes de la noticia como algo bueno de políticas públicas y después los comentarios, ¿no? Porque la realidad es que acá dicen, uy, espectacular, 4 toneladas en la farmacia. Todos dicen, che, el porro de las farmacias es una cagada. Yo, para mí, pensando la noticia, a ver qué piensan ustedes, me parece una noticia un poco contradictoria en el sentido de que, bueno, buenísimo, que crezca la venta regulada y qué sé yo, pero por lo que a mí me han dicho, el valor de la farmacia, o sea, del cannabis en un club de membresía, lo duplica Al de la farmacia. al de la farmacia. Entonces, quiere decir que la manera de acceder es porro malo de las farmacias. Sí, yo Entonces, eso sería problemático, no sería una buena noticia. Porque es muy cuestionado el porro, o sea, por los cultivadores, la gente sabe, es ahí. muy cuestionado el porro de las farmacias Es que en de realidad, Uruguay. para mí lo que tenés. Pará. No, está bien. No, ok, no, para mí lo que tenés de hecho es un síntoma de una deficiencia profunda en la política pública, porque está pensada para un público, tiene que, digo, pretende atender la necesidad de un segmento de la población, atenderlo desde el Estado, pero como no logra satisfacer esas necesidades, empuja a la gente a canales alternativos. Entonces la política pública fracasa, porque que no puede acceder al porro al precio al que lo venden los clubes de cultivo, al precio al que lo dispensan los clubes de cultivo, ¿qué hace? Queda al margen de la regulación y eso es, me parece, ¿no? Porque la política pública, en su instancia en la que pretende satisfacer la necesidad, queda deficiente, se queda corta. Sí. Y eso es sencillamente mala política pública. Vaya la política. De hecho, hay, Sí, sí, sí. hay un concepto que me parece muy interesante con el tema de la regulación del cannabis, que lo voy a traer acá a Yo, colación. si querés, mientras lo buscás, yo lo que quería decir es Sí, que por favor. por ahí lo que tenés es contradictorio, ¿no? Porque estás reconociendo que tenés un público que está buscando un consumo de un cannabis con THC alto, que está obligado, entre comillas, ¿no? A elegir entre los tres tipos de cannabis que tenés, porque lo tenés enfocado a una mirada medicinal y el que lo tenés como recreativo tiene un índice bajo. Y terminás un poco, como dice Bocha, fallando en la política porque vos mismo entendés que hay un público que está buscando algo que no se lo estás dando. Lo estás limitando vos con una regulación que termina quedándote corta y terminás llevando a todos esos usuarios a que o sigan en el mercado ilegal o termine siendo un poco restrictivo el alcance porque el que quiere un porro que pega más, que sea de mejor calidad, tiene que poner el doble de plata o algo y ahí no llegan todos por ahí. Creo qué sé yo. Sí, en eso se generó algo que lo había mencionado al pasar en el tema de Tailandia y en Nueva York, que se llama el mercado gris, porque ahora ya no se dice más mercado negro, se dice mercado informal, pero entre lo registrado y lo informal se genera a partir de la regulación una situación medio intermedia, en un limbo. En Uruguay particularmente hay distintas situaciones que generaron eso, que tienen que ver con la gente que no puede acceder a un club de membresía, no accede tampoco a una farmacia registrada. Bueno, ¿a quién le compra? Le compra a un autocultivador. La gente que está, el mercado gris en Uruguay es mayormente autocultivadores que venden su cosecha. En Uruguay el turismo canábico no está formalmente permitido, entonces es otra de las variantes que fortalece un mercado gris. Y me parece también que es interesante porque hay, o sea, Uruguay fue indudablemente vanguardia en la regulación del cannabis en América Latina, pero también a la luz de la experiencia de esa regulación hay distintos aspectos que hay que ver cómo apuntalar, porque se generan este tipo de situaciones que producto de la falta de políticas públicas para atender determinados segmentos, se genera esta situación de mercado gris. Además, en Uruguay, durante el gobierno anterior de la calle Pou, hubo procesos judiciales contra los clubes, que aquellos clubes que vendían su excedente sufrieron juicios penales y cumplieron tiempo de cárcel efectiva. Yo no sé si recordaban eso, fue hace 3, 4 años,
pero fue bastante picante. Y eso, ese contexto, por ejemplo, explica uno de los problemas que están teniendo, que tienen recurrentemente, que es los robos en los clubes canábicos, que antes lo charlábamos, y Bocha me preguntaba cuál era la particularidad del caso, y es que allá justamente producto de las distintas tensiones que generó en un comienzo la regulación de los clubes, eh, se hizo como no sé si decir la excepción, pero de que los clubes la policía no puede acceder a los datos de dónde están los domicilios de los clubes. Y entonces, ante los robos en los clubes, la policía lo que pide son los domicilios de los clubes, y los clubes no se los quieren dar. Ya de por sí la fiscalización del IRCA, que es, perdón, el Instituto de Regulación del Cannabis en Uruguay, es bastante dura. O sea, ya por ejemplo los clubes no pueden tener más de 99 plantas en flora y reciben inspecciones y todo. Si además tienen la de la policía, los clubes están muy ariscos con eso. Entonces, bueno, están teniendo una dificultad con ese tema. Es que, sí, a ver, a mí me pasa lo de la policía, es que, de vuelta, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema? Que me parece que es más estructural y escapa al cannabis específicamente, que hace que los productores que están en un marco de legalidad no, o sea, no quieran darle su domicilio de trabajo a la policía. Bueno, Porque me parece que la situación definitiva, por eso te preguntaba qué dice, porque vos ya me preguntaba, digo, yo de verdad te preguntaba qué parte de este problema es específico al cannabis y qué parte de este problema no tiene que ver en realidad con una situación estructural mucho más importante, que es que hay una desconfianza en la fuerza de seguridad como norma genérica de las cosas y que sobre eso hay delincuencia. Digo, a ver, el modelo Uruguay obviamente es distinto a lo que hoy pasa acá, pero en Uruguay, el uruguayo que tiene un club con membresía, debería poder declarar con total tranquilidad a la fuerza de seguridad dónde tiene su lugar de trabajo, igual que el que produce tela declara, necesario, ¿no? Dónde tiene su domicilio de producción de telas, y en ese sentido debería sentirse seguro que la policía no lo va a reventar. Porque si no, ¿qué queda? Yo entiendo que no es el caso, no es la realidad, digo, pero a mí me pasa es una cuestión más general. Si la policía sabe dónde laburás y sabe que tenés plata, por ahí van y te revientan. O sea, por eso digo, no sé si tiene que ver específicamente con el cannabis, o sea, ni siquiera con la regulación del cannabis. Yo no sé cómo eso se aborda del cannabis. Te decía Pac antes de arrancar, digo, para mí lo mejor que se puede hacer en ese sentido es que la política pública abra la puerta a la posibilidad de contratar seguros sobre la producción, sobre los equipos de producción, ¿sí? La posibilidad que en realidad ya existe, digo, pero de poder tener seguridad en el caso de que fuera necesario, digo, como cualquier fábrica por ahí tiene un sereno, boludo, o uno de seguridad en la puerta. Digo, no estamos en esa instancia en Argentina hoy. Sí, tener un ñano con un fierro en la puerta de tu para casa mí, también. pero, claro, ¿me entendés? No, porque de hecho es peor, boludo. Si estás armado es peor. Es un agravante, amigo. Es un agravante, ¿me entendés? Pero de vuelta. En la puerta del laburo, un chabón, un seguridad con un fierro, es como. O sea, es un agravante en el universo argentino. Pero en el universo uruguayo debería poder hacerse. Y en la potencial regulación que nosotros pensamos, claramente necesitamos tomar en consideración esa situación. Pero porque de vuelta, no es el cannabis el problema. ¿Me entendés? No es que los que fabrican lo que fuere no tienen stock de su fabricación ahí. Es que tienen los mecanismos para protegerse. ¿Entendés? Las eventualidades pasan, le pasa a cualquier rubro. Qué sé yo. Y después, a mí, más en lo genérico también, siempre me hizo ruido, digo, que pasa que por ahí Uruguay, al ser más chico, era más viable. Siempre me hizo ruido que Uruguay, como parte de su política pública, plantease que el abastecimiento lo genere el Estado. Siempre ahí, digo, nunca me termino de cerrar esa parte del planteo. Porque el Estado tiene que construir los canales, no sé si tiene que ser el proveedor. Y evidentemente, además, está fallando en esa tarea, pero ¿por qué el Estado tiene Además, el Estado no es el proveedor, porque son empresas las licenciatarias, en definitiva. ¿Ah, sí? Claro. Pensé que producía el propio Estado. No, En cualquier no, caso. no. Ah, bueno,
No, ahí me parece una cosa medio rara porque las licencias son difíciles de acceder, por eso los clubes eligen ser clubes de membresía y no volcarse a ser empresas proveedoras del Estado. No, pero ahí producen privados, lo que tiene es una regulación del Estado en cómo eso después se comercializa y todo, o sea, cosechan para el Estado que después se encarga de la distribución, ¿no? Pero pero son empresas privadas. Ok. Eh, entonces, ahí efectivamente hay cuestiones a ajustar. De hecho, también es un tema, por ejemplo, los clubes de el IRCA, el Instituto Regulatorio, publica los precios de las variedades oficiales, y los clubes, en cambio, no pueden hacer de publicidad, club de membresía. Entonces, bueno, ahí hay cosas de la regulación que es importante que se ajusten, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un dato ahí siempre, va, es un caso testigo Uruguay para nosotros en la región de cómo se puede llegar adelante esa experiencia. Una experiencia, una cosa a escala, ¿no? Porque también es un país demográficamente más chico y de menor diversidad poblacional. Y pues, digamos, después los países de América Latina, por ejemplo, fíjate pensar una regulación cannabis en Brasil, que tenés una extensión geográfica, territorial y diversidad, también es muy compleja. Digamos, cuando pensamos esto, de que de verdad haya un acceso y no solo de que, bueno, se venda porro en algún lado, ¿no? Pero bueno, ahí siempre interesante los casos a nivel internacional. Yo creo que acá deberíamos tener un poco más en cuenta eso. Sería importante que las expo temáticas de cannabis de la región miraran un poco más el tema del uso adulto, de las experiencias en otras partes del país, porque la regulación medicinal en América Latina, si vos tomás los países, la mayoría ya avanzó en una regulación de distinta manera, no con todos un reprocan, pero si vos te fijás, el uso medicinal con el tema de la receta de yo es algo que legislativamente avanzó bastante en América Latina. Entonces, no es tanto la bandera que hay que pelear hoy, sino hay que mirar cómo es el tema de pensar una regulación del uso adulto, me parece. Sí, sí, el cannabis medicinal ya no es más de vanguardia, ya no es más de avanzada, es algo que se normalizó muchísimo más. Eh, y para mí, en ese sentido, lo que decías de las expos y de los eventos temáticos, me parece que es mucho más valioso, o sea, mucho más valioso, en realidad, digo, para complementar, ¿por qué es realmente importante que en estos espacios también demos, o se dé, ¿viste? Y tratemos de propiciar la discusión del uso adulto, justamente porque es ahí donde los desarrollos que ya están funcionando en el marco regulatorio vigente o gente que pretende desarrollar y también, obviamente, políticos y gente que se encarga de diseñar políticas públicas, los pocos que haya interesados en el tema, miran para también empezar a pensar y empezar a discutir hacia dónde va la cosa. Digo, sin ir más lejos, Mendoza, yo estoy muy respetuoso con Mendoza, digo, pero Mendoza hace 2 años sacó la ley y el año pasado reguló, si no recuerdo, Sí. y todavía la regulación no la implementó. ¿Y qué va a pasar ahora en la tercera Mendocana de este año? El gobernador se va a sentar con las empresas que quieren empezar a trabajar, con las organizaciones del rubro que quieren empezar a trabajar, con las que ya existen, con los que quieren venir a invertir. Digo, y va a escuchar las necesidades, me parece, digo, no entiendo que la dinámica es esa, ¿no? Escuchar un poco las necesidades y también plantear cómo el gobierno imagina la implementación efectiva de esto para que se pueda desarrollar. Si nosotros logramos incorporar a esa discusión, a esa charla, a ese intercambio de ideas, a ese intercambio de posiciones, la discusión que realmente es de vanguardia, que es la del uso adulto, estamos un pasito más cerca de que efectivamente se regule el uso adulto. Así como planteamos que hay que discutir en el Congreso, pero hay que discutir en la calle, pero que hay que discutir
en la cena familiar y con gente que no tiene nada que ver con cannabis, me parece que los eventos estos que tienen son eventos de gran alcance, digo, la Expo Cannabis, la Metocan, hay varios otros aquí y allá, tienen que empezar a incorporar de manera activa en la comunicación, en la dialéctica de los eventos, en la comunicación, todo lo que tiene que ver con empezar a discutir el uso adulto y aprovechar ese megáfono que tienen para decir cosas para potenciar, me parece, la discusión y ponerla arriba de la mesa. Yo creo que los mendocinos son un poco la vanguardia en el tema, porque claro, me lo marcaban el otro día, yo no voy a el tema de las bodegas, del vino, ya hace que tengan experiencia como economía regional en industrias recreativas, digámoslo. O sea, Totalmente. entonces, El video no es ni de una manera implícita, están avanzando en ese sentido. Es decir, no esperemos que Cornejo diga qué linda noche para fumarse un porrito, pero claramente están apuntando, digo, porque nosotros ya tenemos la experiencia de el gobernador provincial que anuncia CBD y sabemos que eso, que digamos, curiosamente el día de hoy sigue entusiasmando a algunas personas, no sé por qué, ya sabemos que es de muy corto alcance ese tipo de experiencias. O sea, antes que tener un gobernador provisionista, uno que defiende un aceite de CBD, obviamente, pero digo pero que ya sabemos que una política pública apuntada a una empresa estatal que produce CBD es limitada, no es lo que va a ser el boom de la economía regional. Me parece que Mendoza, lo novedoso es eso, ¿no? Que está avanzando en pensar un esquema económico con actores privados. Hay que ver, por supuesto, cómo se termina desarrollando, pero la verdad que en un contexto donde el gobierno nacional está hace casi ya 3 años absolutamente paralizado con el tema, bueno, la verdad que es lo más novedoso que está ocurriendo, ¿no? Yo lo dije cuando cerramos el año pasado, o sea, hace unas semanas, y se me rieron todos. Yo le dije, para mí este año Mendoza realmente va a dar mucho que hablar y va a marcar el norte, porque también, digo, ¿qué es lo que dice la propia gente de allá? Digo, el circuito del turismo vitivinícola ya existe. Eh, no, lo que estamos planteando acá es agregar una nueva producción a ese circuito que es vasto, que está recontra desarrollado, que caracteriza a la provincia, más allá del hecho de que en 20 provincias argentinas se produce vino. No es que Mendoza lo inventó, ¿me entendés? Pero Mendoza construyó la narrativa y construyó el circuito turístico y construyó la logística, incluso para que eso se pueda dar. El cannabis es, en esta instancia, me parece, una producción más que se acopla a todo ese circuito, por eso también tanto interés. Digo, porque no solamente en ser los pioneros, sino nada más, ya tengo todo el shake armado. Realmente ya está todo diseñado para poder aplicarlo a este nuevo rubro. Digo, yo que estuve en Mendoza de vacaciones, los tipos te dicen, en realidad somos una provincia petrolera, pero el petróleo es negocio para pocos. Digo, el turismo es lo que financia a la amplia mayoría de la población. Es lo que pone a Mendoza en el mapa. Nadie pone Mendoza en el mapa por el petróleo, lo ponen por el turismo. Y bueno, si no, mira Neuquén. Entonces, para mí nada es. Los chabones están, casi te digo, están tomando un paso lógico. Ojalá salga bien, ojalá puedan desarrollar el turismo canábico y sirva para que otras provincias, y ojalá también la ciudad de Buenos Aires, vean la potencialidad del rubro y dejen de ver los pucos que no existen. Totalmente. ¿Tenemos algo más de este universo? No, creo que ya podemos pasar al otro segmento Al del otro programa. segmento. Dos segmentos. Obvio. Boludo. Dos segmentos. Dos Uno, segmentos así, y este es más breve, no se me sé. columna internacional. Dice. Claro, internacional, cultivo exterior. Porque estamos arrancando la etapa de la flora. Estamos. El momento del año. Y me causa gracia porque, viste, va a decir, este momento es clave, tal momento es clave. Bueno, todos los momentos son claves, sí.
Si te Digo, mandaste como una Leni, cagada, entonces, pero bueno. cuando arranca a El, caminar es clave. el Importante momento que crezca, clave de la importante que flora. flore. No, pará, ¿Qué tenés para decirnos, Bocha? pará. Alguna cosa, no No sé, demasiado. un ABC, amigo. Primero, a ver, como decía que estamos en febrero, en un ciclo de cultivo en exterior, ya sea en macetas, ya sea en suelo si tenemos la suerte, estamos entrando, depende de la genética, de pleno en la etapa de floración. ¿Sí? En el mejor de los casos, la planta está empezando a sexar, si tenemos una planta más rápida, por ahí incluso ya está empezando a mostrar los primeros signos claros de la floración, por ahí incluso estamos en una tercera semana de floración y demás. ¿Por qué es importante esto ahora? Porque a diferencia de toda la etapa vegetativa, la planta ya está entrando en su etapa final, en su momento final, está vibrando algo, en su estructura final, si se quiere, ¿no? Digo, en la construcción, digo, final que la planta va a tener hasta el momento de corte. Entonces, nosotros acá ya estamos en el momento en el cual hacer una boludez nos sale mucho más caro. Cuando nosotros estábamos vegetando la planta, si la planta se le partió una rama, la planta se recuperaba. Si nosotros hacíamos una poda incorrecta, la planta se recuperaba. Si la planta se quedaba un poco corta de agua o nos habíamos pasado un poco de agua, la planta se recuperaba. Cuando entramos en la etapa de floración, la planta no es que no se recupera, sino que la planta pierde tiempo de desarrollo. Y en ese perder tiempo de desarrollo, ¿qué te pasa? La planta no desarrolla tanta flor, por ahí la flor sale mucho más aireada, o sale más chiquita, o tiene menos resina, o si hacemos mucha cagada, por ahí perdemos la mitad de la planta, o la matamos entera. ¿Sí? Algo que por ahí, en una planta vegetando, era más rescatable, en una planta en floración, por ahí se te pudrió la mitad de la planta, porque sos un pajoberto. Se te partió una rama. Claro, no, por eso entonces, primero que nada, digo, entendiendo el momento en el que estamos ya de la vida de la planta, digo, estamos entrando en la etapa más importante, todos los momentos son importantes, como decía Kika, todos los momentos son críticos, pero de acá en más, ya vas a decir, la concha de la lora, llevo 3 meses cuidando este bicho, hice 2 boludeces, la maté, te vas a querer morir de angustia. ¿Sí? En ese sentido, un poco, ¿qué deberíamos estar viendo en la planta? Me parece, digo, para entender, digo, si por ahí... Yo esto lo pensé muy para el ABC, ¿no? Digo, Para el está que arrancando. recién arranca, ¿Qué, obvio. qué vamos a ver en la planta? Y vamos a ver un estirón, ¿sí? Un crecimiento acelerado de la planta, tanto en brotes como en ramas. Vamos a ver la aparición de los primeros pistilos, son esos pelitos blancos que salen en pares. ¿Se escucha bien? Está cerquita, sí. Bien. Vamos a ver el crecimiento de los pistilos, que son esos pelitos blancos que salen en pares, que simbolizan en realidad, que nos indican que la planta es una planta hembra y que está entrando en su etapa reproductiva. ¿Sí? Para que nos demos una idea, esos 2 pelitos son los que después rescatan polen y ese polen se convierte en una semilla. ¿Sí? Obviamente la planta va a empezar a echar más olor, eso es algo no menor que tenemos que tener presente, y va a empezar a crecer en todo sentido, va a crecer en altura, va a crecer en follaje, va a crecer en frondosidad. Vamos a empezar a tener, si la planta está bien, o sea, bien de luz, vamos a tener por ahí las colas de las ramas se van a empezar a tener muchos brotes con poca distancia internodal, vamos a empezar a ver esas colas tan lindas que se ven en las plantas de exterior, donde vos tenés por ahí 5 o 6 brotes todos pegados al tallo central, que después se van a desarrollar en flores muy grandes. Y, a ver, cuando la planta entra en floración decimos que se pone más delicada, ¿sí? Decimos que una cagada nos cuesta mucho más caro. Pero por ahí es interesante saber, ¿sí? ¿Qué son las cosas que en un ciclo de exterior tenemos que cuidar para evitar cometer esas cagadas? ¿Sí? Digo, son básicamente 4 o 5 grandes universos de boludeces que uno puede hacer para arruinar una planta y debe evitarlo. La primera, por ahí la menos probable, salvo que uno esté ya más ducho con el cultivo, es sobrefertilizar. ¿Por qué digo que es la menos probable? Porque en regla general cuando uno está aprendiendo, uno está probando, uno le pone de menos, no de más. Uno tiende a usar un suelo compuesto. O si tienes jardín en casa y el jardín está verde, no le pone nada.
y la planta se desarrolla igual. ¿Sí? Sin embargo, a veces nos pasa que en la emoción de decir yo quiero que la planta salga enorme, yo quiero que los pollos sean como un brazo de un bebé, quiero tener... Uno empieza a sobrefertilizar y eso puede traer serios problemas en la etapa de stretching, como se llama, digo, que es la preflora y el estiramiento final de la planta. ¿Cómo evitamos esto? En reglas generales es muy sencillo, digo. La frase dice, si dudás no le pongas, si le vas a poner, ponele por lo menos la mitad de lo que dice el envase y en el medio siempre mete un vasito de agua. ¿Sí? Si vas a regar con fertilizante, bueno, los próximos riegos tienen que ser sí o sí con agua. ¿Sí? Dale una semana, digo, siempre depende mucho del tipo de fertilizante y del tipo de cultivo que se hace, pero imaginándonos un cultivo en sustrato, ¿sí? No en coco, ninguna boludez, sí, digo, cultivo en sustrato, donde se usan fertilizantes orgánicos por ahí. ¿Hay exterior en coco? Yo hice exterior en coco. Bueno. Yo puse 3 plantas en coco en el balcón, boludo, y crecieron que son una bomba. Bueno. Pero es una palopeada, la verdad, digo, el riesgo de que se te muera la planta es mucho más alto. Claro. No hagan coco. Pero yo lo hice, entonces tengo que... No, yo hago hidroponía exterior. Yo tengo un amigo que hace hidroponía en el exterior. Pero cagué. es muy jugado porque ahí 60 tachos de hidroponía en exterior. porque el calor, la luz, todo, Un ¿no? delirante. ¿Qué quiere que te diga? No digo que esté bien, digo que es un delirante, pero se puede hacer. Se puede hacer. Pero para otro momento, digo, imagínate. Bueno, pero ¿qué, Pará, perdón, pero imagínate qué un- fertilización le das a la planta en este inicio de flora? Ok, bien. En el inicio de la floración, nosotros vamos a, digo, saliendo de una línea comercial, nosotros lo que vamos a hacer en principio va a ser bajar la carga de nitrógeno que le agregamos a la planta. A ver, en realidad digo, la floración. Floración en reglas generales, digo, cuando te dicen de manual, entre 8 y 9 semanas. Si estamos haciendo exteriores, ese proceso suele alargarse un poco, suele demorar 1 o 2 semanas más, depende mucho de la genética, y genéticas que se estiran incluso más tiempo. Pero quedémonos con el universo de 8 a 10 semanas, que es lo más normal. Las primeras 4 semanas, 3, 4 semanas, la planta hace lo que se llama stretching y preflora. ¿Sí? En ese momento, durante ese periodo, la planta tiende a crecer en altura, tiende a desarrollar un montón de brotes y de estructura foliar. Una vez terminado el stretch y empezada la etapa de floración, la planta deja de crecer en altura, deja de crecer en estructura y se concentra en desarrollar sus flores. ¿Cómo nos damos cuenta de la diferencia? Y ahora voy a lo de la fertilización. Nos damos cuenta de la diferencia principalmente porque cuando la planta termina de construir el botón floral, o sea, la punta de la planta se convierte en ese panadero lleno de pelitos, bien gordito. En serio te lo digo. Panadero lleno de pelitos, bien gordito, redondito, Qué todo bueno, pelitos, sí. todo pelitos. Construyó la flor. De ahí en adelante, en reglas generales, la planta ya deja de crecer en altura, ya dejan de crecer ramas y lo que es. Y de ahí en más la planta se va a concentrar en hacer crecer los botones florales que se desarrollaron y en tratar de desarrollar algunos que comen menos luz, que tienden a ser los botones internos o los botones de las partes bajas de la planta. Hasta esa primera etapa, nosotros vamos a disminuir un poco la carga de nitrógeno en el fertilizante. El nitrógeno es el componente fundamental que se utiliza para producir clorofila. La clorofila es el verde de las hojas. La clorofila es lo que le permite a la planta hacer la fotosíntesis. Con lo cual vamos a ir disminuyendo un poco la carga de nitrógeno. Cuando empieza la floración, cuando ya el botón floral armado, el nitrógeno va a bajar bastante más. ¿Sí? Si estamos haciendo en un sustrato, probablemente el nitrógeno vaya a cero, no dejemos de fertilizar con eso. Y vamos a ir incrementando progresivamente la carga de fósforo y potasio en la nutrición. Cuando promediamos la flora, o sea, cuando se arma el botón floral, ya ahí es cuando vamos a tener las cargas más altas de fósforo y potasio, y hacia el final de la floración también, depende del producto, pero en reglas generales se suele recomendar bajar un poco la concentración y hacer, en caso de estar fertilizando maceta, una última semanita por ahí de solo agua, 10 días, depende del método del cultivador, para terminar de limpiar nutrientes acumulados en las raíces y en el restante de la planta. Ahora bien, dicho toda esta sandanga, la verdad, si uno va a fertilizar, salvo que sea
químico lo que va a hacer es utilizar productos orgánicos o minerales prefabricados, si se quiere, digo. Y ahí tenemos que pensar en las distintas líneas, suelen tener 1 o 2 productos de veje, uno que suele ser un producto alto en nitrógeno y otro que suele ser algas o enzimas que facilitan la incorporación del nitrógeno a la planta. En floración suelen tener 2, a veces 3 productos, uno que aporta los nutrientes básicos, que es nitrógeno y fósforo y potasio, que suele ser el veje en general. Después algunos tienen también surtiditos de algas y microorganismos que favorecen el desarrollo de la flor. Y suelen estar los candy, las melazas, los productos que aportan gran cantidad de aminoácidos, que son el alimento fundamental para que la planta desarrolle mayor cantidad de resinas. Reglas generales suelen ser eso. Hay líneas de productos que tienen un montón de productos. Hay una muy conocida que tiene 15, 16 productos. Hay líneas que tienen 3 productos para todo el ciclo. Yo siempre digo que lo importante es tratar de entender qué es lo que le está dando uno a la planta y en qué momento de la planta está para saber si realmente es lo que necesita o no. Y, como siempre, para cerrar el universo parece un poco de la fertilización y la sobrefertilización, siempre que uno esté cultivando, uno tiene que tomar en consideración el tamaño y el estado de la planta a la hora de fertilizar. Obviamente no es lo mismo una planta que mide 2 metros que una planta que tiene este alto. No es lo mismo una planta hecha en una maceta de 20 litros que una planta en una maceta de 50 litros o que una planta que está en el suelo, ¿sí? En el jardín. Nosotros siempre vamos a tener que dosificar en función también del tamaño de la planta. Debemos de ser coherentes, es como si fuera un ser vivo. No le das de comer un asado a un bebé. Por más de que te digan que es lo que le va a hacer todo trabado. No funciona así, digo, sentido común, por Dios santo. No, pero realmente, y siempre que usemos un producto, el producto tiene que venir con una tabla de dosificación. Si no viene con una tabla de dosificación, no lo compren. Tipo, cualquier producto serio aprobado o no por Senasa viene con una tabla de dosificación. Si no tiene eso, o en el producto, o en el packaging, o en la página web del fabricante, no lo uses. Y cuando tenga tabla de fertilización, la mitad, de mínima. Y después de última vas probando si le querés poner un poquito más. Pero pasarse en la fertilización, más en el momento en el que estamos hoy, que sería un momento de floración, es una cagada, porque que la planta se te queme porque te pasaste de fértil. En este momento, en el stretching, o ahora estamos en febrero, ahora estaríamos en stretching, ¿sí? En este momento que nosotros sobrefertilicemos a la planta, o sea que nos pasemos de comida, en realidad cualquier estrés que le metamos, ¿no? Pero particularmente que la pasemos de comida, va a hacer que desarrolle muchísima menos flor, que quede más bajita y que la flor que haga quede mucho menos, pierda muchísimo la capacidad de engordar. ¿Sí? Entonces siempre va a ser mejor que a la planta le falte un poco de nutriente, que nos lo va a hacer saber. ¿Sí? Si la planta necesita comida, te lo va a hacer saber. Si la planta te tiene que hacer saber que se pasó, el resultado va a ser muchísimo peor. De hecho, es algo más en la generalidad de la planta, digo. El cannabis, como prácticamente cualquier planta, o sea, en realidad, responden al estrés, ¿sí? Responden a los cambios en las condiciones de crecimiento y desarrollo. Si nosotros estresamos un poco la planta, activamos sus defensas frente a ese estrés y la planta sale fortalecida. En términos reales, en la planta de cannabis, ¿qué significa esto? ¿Sí? Significa que si nosotros estresamos un poquito la planta durante el proceso de floración, poquito, inducimos a que trate de defenderse. La defensa que tiene la planta durante la etapa de floración es la producción de resina. La resina que nosotros consumimos del cannabis, ya sea para hacer aceite, para fumar, para vaporizar, para lo que sea, para la planta de cannabis es meramente un mecanismo defensivo. ¿Contra qué? Contra las inclemencias climáticas, contra las plagas, contra los hongos. Por eso tiene esa consistencia y esas características caramelosas, ¿sí? Para que el agua no pueda ingresar, como el agua no ingresa, no se puede pudrir el cogollo, que en realidad sí pasa, digo, pero repele gran cantidad del agua, entonces hace que proteja la flor. Si la flor está protegida, la flor
dura más tiempo viva. Si la flor está más tiempo viva, tiene más chance de ser polinizada, de generar semilla, de descendencia genética y la próxima generación de la planta. Entonces, un poquito de estrés asociado a que nos quedamos un poquito cortos de fertilizante es 1000 veces menor a un montón de estrés porque nos pasamos de comida. ¿Por qué? Cuando la planta nos diga que nos pasamos de comida, nos repasamos de comida, mono. Es poquito. Flúor, ¿viste? No, Brilla en la oscuridad. flúor toda quemada, chiquitita, chicharrada, la está pasando para el orto. 5 bollos. 5 hoyos. Junto con eso, me parece que lo principal de las cagadas que uno puede hacer, más allá de la fertilización, es el manejar el riego. Manejarlo bien o manejarlo mal, el riego, ¿sí? En reglas generales, cuando uno cultiva en exterior, lo que tiene que tener presente, a diferencia por el del interior, es que las condiciones climáticas hacen muchas veces que la tasa de evaporación del agua se modifique. Si tenemos un día muy seco, con mucho sol, muy ventoso, se va a evaporar más rápido el agua de la maceta. Si nosotros tenemos un día con mucha humedad, incluso que llueve, aunque la planta no se moje por el agua de la lluvia, como la humedad en el ambiente está mucho más alta, la tasa de evaporación en la maceta va a ser mucho más baja. ¿Sí? ¿Qué va a significar esto? En términos, en criollo, en cristiano. Si nosotros vemos que vamos a tener días muy calurosos, de muchas horas de sol, muy ventosos, tenemos que tomar en consideración que el agua que hay en la maceta se va a ir más rápido, ya sea porque la planta la consume, porque se evapora en el ambiente y por ende vamos a tener que estar atentos. Por ahí haya que hacer algún riego adicional a los que normalmente hacemos, ¿sí? Por ahí haya que regar un poquito más de lo que normalmente hacemos para que la planta no se quede sin agua. En contrapartida, si vemos que va a haber 3 días de lluvia intensa, que la humedad va a estar en el kichi 100%, tenemos que ser vivos y no regar tanto. Por ahí incluso suspender un riego, ¿sí? Que nosotros reguemos con una humedad muy alta no significa que la planta vaya a comer. De hecho, lo que significa es que la planta no va a comer. Si la humedad es del 100%, la planta no puede transpirar, entonces no puede comer, pero esa humedad que nosotros incorporamos a la maceta es caldo de cultivo para hongos, ¿sí? Para patógenos, para insectos. Entonces, el riego es el segundo factor donde nosotros la podemos cagar. Tiene muchísimo que ver con las condiciones ambientales. ¿Sí? Cuando se riega el maceta, uno siempre dice, uno tiene que calcular más o menos que el riego es del 10% del volumen de la maceta y que después ese riego se hace cada 2, 3 días, dependiendo cuánto la planta consume y las condiciones climáticas que hacen que se evapore. Bueno, con ese universo en mente, nosotros tenemos que ver si los próximos 3 días va a ser puro sol y por ahí tenemos que regar los 3 días. Si va a llover los 3 días y por ahí no hace falta que reguemos, tenemos que ir a ver la maceta, que no quede completamente seca, pero después por ahí no hace falta regar mucho más. Y eso es importante porque muchas veces uno la caga, ¿viste? No, le regué, le tiré un montón de agua. Y ahí es donde la cagamos. Me pasó en una planta en el cultivo en casa, que por un error propio se regó de más y se pudrieron la mitad de las raíces. Un olor a culo largaba. La salvamos igual, la salvamos. Pero ¿Tenés que dejar secar toque? sí, no comía más agua en todo el resto del ciclo, más o menos. Pero nada, bueno, esos son errores asociados a nosotros mismos que pueden llegar a suceder y que tenemos que evitar porque tampoco es tan difícil, ¿no? Digo, fertilicemos poco, si dudamos no fertilizamos, si dudamos si hace falta regar, no hace falta regar, la planta se cae, se le nota la caída cuando se queda sin agua, si no te está pidiendo no hace falta regar. El otro factor importante a tener en cuenta es, como decíamos recién, las condiciones climáticas. Para hacerlo medio corto, porque un poco lo hablamos, el calor junto con la luz generan estrés. Entonces, si nosotros vemos que vamos a tener temperaturas por arriba de 30, 31, 32 grados sostenidas, muchas veces la mejor decisión es poner a la planta a resguardo, ¿sí? Ya sea sacarla del sol directamente, ya sea utilizar una media sombra. Muchas veces, si la planta todavía no está en una floración muy avanzada, se la puede regar un poco para agregar algo de agua.
En las partes bajas, nunca en la copa donde da directo el sol, pero en las partes bajas agregar algo de agua para que la humedad esa se lleve algo del calor. Eh, Como regla general digo esto, si vamos a tener arriba de 30 grados de manera sostenida, es mejor proteger a la planta que dejarla al sol, ¿sí? Lo mismo que si nosotros tenemos eh, un periodo lumínico donde está la planta muy largo, si nosotros tenemos luz todo el día, es importante tomar en consideración que esa luz calienta la planta. Entonces nosotros vamos a tener que tomar medidas. Calienta el entorno de la planta también. Entonces, por ejemplo, en un balcón siempre va a ser recomendable no usar macetas negras. Siempre tratemos de usar macetas blancas o cubiertas o macetas cubiertas con agroetileno blanco. El blanco va a reflejar la luz, el negro lo va a acumular. Esa acumulación de luz y de calor va a generar que se caliente el pan de raíces, que se caliente el agua dentro de la del sustrato. Eso va a quemar raíces y va a impedirle a la planta comer. Mirá, en un momento era al revés, ¿viste? Se pensaba que era mejor Que se que... caliente, la quemás, boludo, la haces mierda. La hervís. No, porque con esta maceta no sé qué, toda la experiencia de cultivo, vos agarrás un calendario de cultivo de la THC de 2014 y ves cómo se cultiva hoy y creo que han cambiado cosas. Habría que ir a buscar la THC 2014. Pero bueno, nada, aquello es lo que, es lo que dice, sabe. Digo, lo mismo que si vamos a tener una planta en un balcón, una boludez no menor es levantar la planta del suelo. ¿Sí? Digo, cuando uno tiene un poquito de espacio, lo que se suele hacer es poner un pallet. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos básicamente es que la maceta, un plato para esto no sirve, necesitas que esté francamente elevada, que la maceta no esté en contacto directo con el piso. ¿Por qué? Porque el piso se calienta muchísimo más y acumula muchísima más temperatura que la planta. Y después eso te la calienta desde abajo. Vete cuando vos vas a la terraza, al balcón, le dio todo el día el sol, pones los piecitos y está calentito. Lo mismo le pasa a la planta, pero todo el día, todos los días, eso hace que la base de la maceta se caliente mucho y se quemen y mueran las raíces. Con lo cual, como recomendación general, siempre va a ser eso. Digo, tratemos de levantar las macetas y que no sean negras. Con respecto al resto de las inclemencias climáticas, digo, lluvia, viento, la situación es un poco la misma, digo, ¿no? Si nosotros vemos que vamos a tener lluvias prolongadas y donde nosotros tenemos la planta llueve, o sea, la planta se moja y por ahí que coma un poquito de agua de lluvia está bien, pero después hace falta quitarla y dejarla a resguardo, aunque de vuelta, aunque eso la deje en la sombra, para que la planta no se ahogue. El exceso de agua es un problema para un cultivo y más todavía si la planta ya está en la floración avanzada. Si nosotros ya tenemos la flor armada y le llueve arriba, se nos acumula la humedad dentro de la flor. Es más, un tip no menor, si la planta se moja, con ya la floración avanzada, ni bien deje de llover, es importante ir y sacudir la planta. Sacudir la nariz, que vuele agua para todos lados, porque ahí nosotros eliminamos la mayor cantidad del agua que se acumula en la superficie del cogollo y disminuimos notablemente la posibilidad de desarrollo de patógenos. Sí, además, cuanto más grande la flor, y nosotros queremos una flor enorme, mayor es la posibilidad de que adentro de esa flor, en los recovecos, se acumule un poquito de humedad que genere el surgimiento de un hongo y que después nos traiga un problema de la concha de su madre. Y en ese mismo universo de cosas catastróficas que te pueden pasar, el viento es un enemigo bestial. Cuanto más grande la planta, más terrible es el viento. Digo, pensemos que la planta es un conjunto de ramas que suelen abrirse en forma de candelabro y que está llena de hojas que hacen de paracaídas. Y cuando viene una correntita, los paracaídas estos se alinean así y empiezan a embolsar el viento. Realmente, digo, pasa eso, las hojas de la planta se giran, embolsan el viento y la planta sale volando. Las recomendaciones más típicas para esta situación, digo, son en la medida de lo posible, si se puede resguardar la planta sacándola del golpe del viento, genial. Si no, tutores, ¿sí? Grandes palos clavados a la tierra o a fijaciones que sostengan la planta, no solamente la planta en posición, sino que además que le den estructura a las distintas ramas que se van abriendo, porque si no, tranquilamente después de un vendaval uno se puede despertar con la planta y está la mitad de la planta partida, una rama por el piso, ni hablar de si las macetas son medio chiquitas y no tienen mucho peso, se te vuela toda la mierda. Con lo cual digo, cuando uno cultiva en exterior, siempre digo, para mí el mayor enemigo son las inclemencias climáticas, que también son las que te dan el crecimiento ese tan exponencial que tiene la planta.
pero siempre mejor estar atento, siempre hay que mirar el pronóstico, siempre hay que ver el clima. Como uno ve el clima antes de salir de casa para ver si va a llover o no y va a tener que salir con paraguas, uno tiene que mirar el clima y ver cómo va a estar para saber qué tiene que hacer con sus plantas. Si riega, si no riega, si la guarda, si la deja afuera, si le pone un tutor, si le pone una red, si le pone una media sombra. Nada, no estar todo un día con la planta y que las inclemencias climáticas hayan hecho desastres puede significar que perdiste todo el laburo hasta el momento. Y una cosa más que, que quiero, que quiero comentar sobre el cultivo en exterior y que además estamos entrando en el momento justo para hacerlo, es que cuanto más grande la planta y más es el desarrollo de follaje, que además durante todo el periodo de stretching el follaje crece y mucho, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la parte interna de la planta, donde obviamente no da el sol, pero sí se acumula mucho follaje, se acumulan hojas, muchas veces las hojas incluso se superponen y demás, se pueden generar microclimas, ¿sí? Se pueden generar burbujitas donde el aire no circula, donde se acumula humedad porque la planta transpira, donde se acumula calor y donde se pueden dar caldos de cultivo para que se desarrollen hongos, para que hagan nido plagas, para que cualquier bichito que te quiera cagar el cultivo encuentre donde hacer una casita cómoda y calentita. Y por eso es muy importante y siempre se habla de las podas, ¿sí? Siempre nos dicen, cuando la planta empieza a florar ya no hay que tocar mucho. Yo soy soldado de esa teoría. Sin embargo, yo siempre lo digo también, yo hago una poda fuerte durante la floración, aproximadamente la tercera semana en interior, cuarta semana de floración en exterior, ¿sí? Para tratar de sacar toda esa hoja grande que se empieza a acumular en el centro de la estructura de la planta y permitir la circulación de aire. Digo, yo lo calculo más o menos, puedo ver a través de la planta. Si yo puedo ver a través de la planta, estamos bien. Si yo no puedo ver a través de la planta porque hay un montón de hojas, tenemos un problema. Porque si yo no puedo ver, el viento no pasa. Si el viento no pasa, se acumula humedad. Si se acumula humedad, vienen los hongos. Entonces, de vuelta, cuarta semana de floración, yo siempre digo, ese es un buen momento para liquidar todo lo que no nos va a servir y dejar que la planta haga su laburo en las partes más copadas. ¿Qué significa esto? Toda la parte interna, donde la planta no recibe luz, ahí no se va a formar flor útil. Con lo cual eso se puede sacar. Todas las hojas que están acumulando humedad y calor en el centro de la planta, todo eso se va. No hace falta. No están recibiendo luz. Si no reciben luz, no hacen la fotosíntesis. Si no hacen la fotosíntesis, a mí no me sirve. Y a la planta la hace consumir energía en hacer crecer y sostener viva una parte de la planta que no me sirve. Las partes bajas de la planta, el tercio inferior, no sirve porque no recibe luz. La planta se va a esforzar en hacer crecer algo que no sirve. Entonces, una limpieza, una poda a conciencia, pero potente, nos permite limitar muchísimo el potencial de desarrollo de plagas, patógenos y que tengamos problemas en general. Y al mismo tiempo también nos permite, o le permite en realidad a la planta, concentrar su energía en las copas, en las colas, que es lo que a nosotros más nos interesa también, para tener el cogollo lo más robusto, lo más grande, lo más compacto, lo más resinoso posible. Y forzar a la planta que no desperdicie energía en otras zonas de su morfología. ¿Qué más me queda para decir en este sentido? Bien, Faca me dice un dato más que no es menor, ya para esta instancia se vuelve importante. La contaminación lumínica, y por ahí con eso para dar por finiquitada, ¿no? Digo, pero la contaminación lumínica es un fenómeno que básicamente consiste en que la planta, cuando recibe luz y hace la fotosíntesis, activa algo así como un goteo hormonal, sí, así se llama, que le dice a la planta que puede vegetar y puede desarrollarse. Cuando nosotros queremos que la planta flore, porque durante la floración, durante la floración se producen un montón de procesos vinculados al desarrollo de los metabolitos secundarios, o sea, la resina, que es lo que nosotros queremos consumir, la planta pasa de un
día largo de 18 o 20 horas a un día corto de 12 horas o menos. ¿Qué pasa? Si en el periodo de oscuridad, pensemos en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza la planta crece en el monte no hay luz. En el mejor de los casos la luz de la luna y hasta ahí. ¿Sí? Entonces, si en ese periodo donde en la naturaleza la planta debería estar en completa oscuridad, recibe luz, la planta se confunde, reinicia este goteo hormonal y eso hace que la planta detenga todos los procesos que suceden a la noche. ¿Qué sucede a la noche principalmente? Producción de resina. La planta en las horas diurnas hace fotosíntesis y en las horas, en las horas, sí, diurnas de día. En las horas diurnas hace fotosíntesis, en las horas nocturnas produce metabolitos secundarios. ¿Sí? En criollo, en la práctica, ¿qué significa esto? Que donde nosotros cultivemos es muy importante que tengamos noción y tomemos medidas al respecto sobre las luces. Que el foco de la calle, que el balcón donde tenemos un foquito que queda prendido toda la noche, que si tenemos en el jardín una luz que ilumina el jardín, cualquier luz, es que si tenemos una cámara infrarroja, el infrarrojo de la cámara, cualquier fuente lumínica, incluido el infrarrojo de la cámara, alteran el normal ciclo circadiano de la planta, o sea, el ciclo día-noche, y hace que la planta se estrese, hace que la planta tenga una producción muchísimo más reducida de cogollos y por ende de resina. Muchas veces, cuando la luz por ahí, digo, no es toda la noche o algo de eso, lo que nos pasa es que la planta no termina de florar nunca. Es como que se pone toda peluda, pero nunca termina de cerrar el cogollo, nunca termina de resolver su situación. Y eso básicamente arruina todo el laburo que se hizo hasta el momento. Con lo cual, siempre es importante chequear que no haya fuentes lumínicas nocturnas en donde nosotros cultivamos. Y si las hay, tomar medidas, ya sea cubrir la planta de alguna manera para que donde está esa luz no le dé, o apagar la luz si es posible. Si es alumbrado público no se puede hacer mucho más que correrse. Pero siempre es importante eso porque si no, muy bien la aclaración Faca, si no arruina la totalidad del resultado del cultivo. Nada, un poco me parece que eso resume un poco qué cosas tenemos que estar atentos en un ciclo de exterior si estuviésemos cultivando hoy, si hoy estuviésemos entrando en la floración, que es lo que nos estaría dando más o menos la época del año. No sé si quieren hacer alguna pregunta adicional. Creo que fue muy abarcativo, porque tuvo plagas, régimen lumínico, fertilizantes, riego. Estuvo muy bien, completo el ABC. Creo que fue bastante exhaustivo. Unas palabras malas, una letra mala del abecedario tuvo ahí. ¿Qué? Más que ABC tuvo unas cuantas letras del Que hacer abecedario. Llegaba hasta el anteviento. 8, el 7. No, me parece que ha sido muy exhaustivo. Les queda ayer material a quienes quieran cultivar en exterior. No te escuché nada de lo que dijiste, perdón. No, que de hecho, ahí, perdón, le sumo un poco a lo que dice Keka, desde el Culti se suele dar un taller de cultivo gratuito que lo da también Bocha, con lo cual quienes estén viendo nos escriben en los comentarios, nos mandan un mensaje privado a nuestro Instagram también, que es cultivandoderecho.420, aprovechamos, metemos el chivo, porque nada, es aprender a cultivar, es un montón en sí, es una experiencia, Bocha te lo da con un montón de nociones a tener en cuenta, pero hay un montón más y lo ocupado también de la experiencia y ir aprendiendo con esto. Por eso, entre tanto, siempre nos pueden escribir, nos pueden mandar un mensaje a Instagram o acá en la caja de comentarios también. Sumándole a eso que decía Keka. Quiero hacer pública la disculpa de Keka, que no lo estaba escuchando y no entendí lo que decía. Primera cosa. Segunda cosa, quiero aclarar que yo de cultivo no soy un porongo, hay gente que sabe muchísimo más que yo, pero sí que hacemos esto como una actividad militante. No, de verdad, digo, yo todo lo que aprendí, digo, medio autodidacta y francamente, digo, hay muchísimo más todavía para aprender, hay un universo enorme, pero siempre, digo, a título, digo, como una actividad militante, como una actividad de compartir conocimiento, de compartir contenido y de mostrarle a la gente cómo se hace esto, por ahí incluso no para que cultiven, sino para desmitificar un poco el proceso. Para mí realmente es muy valioso y me parece que como agrupación también reconocemos que es muy valioso y es mucho más valioso que sencillamente cómo se cultiva y aprender a cultivar.
Y dicho esto, creo que Facu no lo dijo, el taller martes a las 6:30 de la tarde. Todavía no sabemos bien cuándo va a arrancar, pero para que lo agendes, mamá, Sí. papá, tío, Lo vamos a estar abuelo. compartiendo también por Instagram, así que de nuevo, Sí, después subimos toda esa data. síganos en Instagram. Seguime, no seas mal, seguime. Si me seguís, te sigo. Cultivar. Che, Ok. gracias por todo. Perdón Sí, por sí, tan muy bien. poco. Para mí estuvo bien el programa. Para mí estuvo bien. Creo que sí. Todo, pero todo bueno. fue dicho, todo fue Perfecto, dicho. Todo perfecto. fue Bueno, dicho. entonces Todo. nos vemos el viernes que viene a las 4:20 por el canal de Somos Construir Comunidad en YouTube. Y acuérdense, nos ven en Instagram en cultivandoderechos.420. Chau, Ah, jóvenes. gracias, Chau, gente. chau. Nos vemos. Nos vemos.